Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en la porción que vamos a compartir hoy. Romanos 3, 1 al 8, dice la palabra del Señor, es bendita. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Vamos a hacer una oración pequeñita por la palabra. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias porque nosotros no podemos, no somos suficientes, no entendemos más tu gracia. En Cristo nos presentamos delante de ti. Tú eres suficiente, tú eres perfecto, tu palabra es perfecta, tú eres verdad y solo tú puedes guiarnos, solo tú puedes darnos vida, dar luz, Señor, a las tinieblas de nuestro corazón, quitarnos las partes de piedra de nuestro corazón y darle vida, infundirnos tu espíritu y que esta palabra viva y eficaz se convierta, Señor, en todo ese obrar que tú planificaste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en él. A ti sea la gloria, Señor. Glorifícate en esta noche a través de tu palabra, conforme a tu soberana y perfecta voluntad en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, yo les dividí esta pequeña porción en dos partes, ¿sí? Del 1 al 4 y del 5 al 8. Del 1 al 4 vamos a ver acerca de los reclamos de Israel, de indebidos de Israel hacia Dios, ¿sí? Los reclamos que hacen los judíos, ¿sí? Y en la siguiente vamos a ver la dureza del corazón de ellos, su ceguera espiritual, ¿sí? Y la rebelión abierta y declarada que le hacen a Dios. Entonces vamos a empezar en el verso 1, ¿sí? Que es la pregunta retórica que hace Pablo, dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? La pregunta de Pablo es evidente, ya que Pablo ha demostrado que gentiles, sí, Romanos 1, 18 al 32, gentiles abiertos al pecado y gentiles moralistas, Romanos 2, del 1 al 16, y también los judíos, Romanos 2, 17 al 29, todos son igual de pecadores delante de Dios, todos están bajo pecado, ¿sí? Entonces, es normal, más no reverente, sentirse indignado, ¿sí? Que el pueblo del pacto se sienta en este punto indignado y decir, bueno, entonces, si estamos igual mismo nivel que ellos, o sea, ¿de qué nos sirvió ser judíos? ¿Sí? Recuerden que la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Y vamos a ver eso un poquito en Romanos 4, 9 al 11. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibido la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, como vemos en la escritura, sí, la circuncisión solo era una señal, sí, eso no les hacía salvos a los judíos, y no le hace salvo a nadie. Entonces, por eso es que dice, Abraham es el padre de la fe, ¿en cuál? En la circuncisión espiritual, por decirlo así. Entonces ellos dicen, entonces, o sea, nos circuncidábamos de gana. Claro, si es que lo hacías sin haber entendido de que era un símbolo de tu verdadera purificación, pues hiciste en vano.
Y de la misma manera, si llevabas tus sacrificios y sacrificabas a los corderos y no entendías que estabas arrepintiéndote y simplemente lo hacías como tradición, pues no servía de nada absolutamente. De ahí no servía de nada. Pero ese es el punto de Pablo, que les confronta y les dice, sus preguntas, sus reclamos son indebidos ante Dios, porque la actitud suya es la que está haciendo que eso pase, no Dios. Ustedes están actuando mal. Entonces, ustedes no digan de qué ventaja tiene de ser judío, porque tiene muchas ventajas. Sí, y el verso 2, Pablo habla de una de esas ventajas, ¿no? Que dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. La ventaja de los judíos era inmensa, ¿sí? Tenían la guía de la verdad de Dios, tenían la voluntad escrita de Dios, tenían el mapa que los llevaría a la salvación y al Salvador mismo. Ningún pueblo en la tierra tenía eso. Absolutamente ningún pueblo en la tierra tenía eso. Sí, y voy a repetirlo. Miren lo que tenían los judíos. Sí, tenían la voluntad, la verdad de Dios escrita, la voluntad de Dios escrita, y tenían el mapa perfecto para llegar a la salvación y al Salvador. Nadie más tenía eso. Nadie más tenía eso. ¿Sí? Y vamos a contrastar un versículo en Efesios capítulo 2, 11 y 12 para entender un poquito esto. Dice la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Entonces, miren lo que Pablo les dice a los gentiles. Estaban sin Cristo, no eran ciudadanos israelitas, eran ajenos a los pactos, no habían esperanzas, no tenían a Dios. Los israelitas tenían esta ventaja porque ellos tenían la palabra. Ellos tenían la ciudadanía de Israel. Ellos tenían a Cristo representado en el Mesías. Ellos estaban en los pactos, tenían esperanza y tenían a Dios en el mundo. ¿Sí? Pero esa era la ventaja de ser israelita. Entonces, por eso es que Pablo, hasta un punto, cuando le preguntan, eso es como que se dice, ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, no solo era en sí los escritos, era lo que representaba y lo que representa la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos. No es solo un libro con 66 porciones y escritas por diferentes hombres en diferentes etapas de la tierra, es la palabra de Dios. Y esa es una ventaja gigantesca de proporciones incalculables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que están expuestos a la palabra de Dios tienen más probabilidad de ser salvados. Y ellos estaban expuestos a la palabra de Dios y tenían más probabilidad de ser salvados. Ahora, ¿por qué no fueron salvos? Por la dureza de su corazón. ¿Sí? Y vamos a ver eso en Romanos 10, 14 al 17. Miren lo que dice Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esa era la ventaja de Israel. Tenían todo ahí. Entonces, por eso es que yo le puse esta parte, los reclamos indebidos de Israel. O sea, no tenía por qué reclamar. ¿Sí? No tenía por qué reclamar. Y Pablo comienza a decirles, ¿por qué ustedes no pueden reclamar? Y es una locura que ustedes estén reclamando, porque ustedes tenían todo para llegar a la salvación, pero no quisieron, se envanecieron. ¿Sí? Y comienza Pablo, por eso es que hay otra parte, por ejemplo, en el verso 3 dice, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sí? Entonces ellos decían, a ver. Si en verdad algunos judíos no fueron fieles y no hicieron lo que Dios quería, entonces, ¿cómo es que Dios es fiel? Pues ellos creían que su bandera israelita les hacía israelitas, no, pero como nos exponía nuestro hermano Adrián la anterior vez, no es judío el que es exteriormente, sino es el que entiende interiormente. O sea, no es judío el que simplemente se circuncida, es el que entiende de qué se trata la circuncisión. No es el judío el que sacrifica el cordero, es aquel que entiende qué significa el cordero y el arrepentimiento y la remoción de los pecados. Entonces dice, el problema de ustedes es que creyeron que por formar parte del Israel nacional o físico, ustedes ya de por sí tenían que ser
salvos. Y eso no le hace infiel a Dios. Su nacionalidad a los israelitas les enorgulleció, ¿sí? Alejándolos de los pactos de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 3, 27 al 29. Dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. O sea, esto es algo que ya estaba escrito. Entonces decían, no, los gentiles son impuros, los gentiles son esto, son aquello. Y la Biblia decía en Oseas, ya estaba escrito que los gentiles iban a convertir. Y es más, ellos tenían un proceso de conversión a los gentiles que eran los prosélitos que se convertían al judaísmo. Pero el problema no era el judaísmo, era a Dios. Y ese fue el problema de ellos, que hicieron que la gente se convierta a Israel, no a Dios. Pero mire, y es tan sutil, ¿no? Ellos creían que se estaban convirtiendo a Dios, porque estaban guardando la circuncisión, estaban guardando el día de reposo, estaban guardando los mandamientos, pero no estaban guardando al Dios del pacto. Por eso es que la Biblia dice, cuánto amo yo tu ley, no la ley, no dice la ley, yo amo la ley, dice amo tu ley, porque te amo a ti. Entonces eso era lo que les decía que ellos se estaban perdiendo, y por eso es que dice, Dios es también Dios de los gentiles, ustedes no sabían, claro, sí, está escrito. Llamaré mi pueblo el que no es mi pueblo y llamaré a mi amada a la que no es mi amada. Entonces, ¿qué les sorprende? Y ellos más bien, en vez de hacer eso, de comenzar a alcanzar a los que no tenían, que estaban sin esperanza, sin ley y sin Dios, para que se conviertan a Dios, le convertían a Israel. Entonces era una especie de conversión más religiosa y no era una conversión hacia Dios. ¿Sí? Aunque en eso que hicieron también cumplieron los pactos de Dios, porque el endurecimiento de Israel tuvo muchos propósitos. Sí, pero eso de ninguna manera anulaba la fidelidad de Dios. ¿Sí? Ellos, al ver la inclusión de los gentiles convertidos, que comienzan a aceptar las promesas de Dios, ¿sí? Parecía a su parecer que Dios era contado como infiel. ¿Sí? Y ese rechazo a ellos les hizo, el rechazo que ellos tuvieron al Evangelio, les hizo ciegos y les convirtió en desobedientes. ¿Sí? Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3, verso 15 y 16. Miren lo que le pasa con los judíos. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque porque el Señor es del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, ellos leían la Biblia y no la leían, porque no miraban a Cristo, y ese era el problema. Todas las escrituras apuntaban a la gloria de Dios a través del Mesías prometido. Y ellos no miraban, ellos se miraban a ellos. Ellos creían que la máxima proyección de la gloria de Dios eran ellos mismos, era Israel. Pero el verdadero Israel es Cristo, y a través de Cristo todos aquellos que crean en él. ¿Sí? Y por eso es que una parte en la Biblia, por ejemplo, es una de las profecías que me encanta, que cuando el Señor está recién nacido, es un bebé, ¿sí? Y Herodes manda a matar a todos los niños. Mateo cita me parece que déjenme revisar más bien el texto para no inventarme. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 1. Sí, Mateo capítulo 2, perdón. Sí, el verso 15. Sí, que dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo, es Oseas 11:1. Y si ustedes leen todo el capítulo, Oseas está hablando de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y viene Mateo y dice, esta profecía fue escrita para Jesús. Ese es el Israel verdadero. Entonces, dice, o sea, se volvió loco Mateo. ¿Cómo es que? Pero si Oseas está hablando del pueblo israelita. Sí, pero el verdadero Israel es Cristo. Y a través de Cristo todos aquellos que crean en él. Y todos aquellos que crean en él son todos. Sea judío, sea gentil, sea quien sea. Y ese era el problema de los judíos, que al rechazar al verdadero Israel, que se representa en Cristo como cabeza, ¿sí?, de la iglesia, del verdadero Israel, comienzan a rechazar a Dios mismo y no se dan cuenta, se convierten en desobedientes. Entonces ellos piensan y dicen, no, entonces
Pero si ellos desobedecieran, o sea, entonces Dios no está siendo fiel, no, Dios está siendo fiel, ustedes son los infieles, ¿sí? Igual como les decía, esto tenía un propósito, pero eso no les salía, les hacía libres de la culpa, ¿sí? Vamos a ver el propósito en Romanos 11, ¿sí? 11. Dice, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celos, ¿sí? Se cumplió la profecía. Dios envía al verdadero Israel, o sea, Jesús, como hemos visto la profecía, para que se cumplan todas las promesas de Israel en Cristo. ¿Qué pasa con los judíos? Rechazan. Y como le rechazan, comienzan a convertirse en los gentiles. Y se cumple la profecía. Y comienza Dios a mostrar su grandeza, su fidelidad y su soberanía, ¿sí? Y ellos no son libres de culpa, porque ellos rechazaron al Señor de la gloria. Y es parte de la predicación apostólica en el primer siglo, de culparles de todo lo que hicieron a Cristo, ¿sí? Y por eso es que uno de los principios fundamentales para pertenecer al Israel de Dios en este punto que estamos viendo era el arrepentimiento y la aceptación de la culpa en la muerte de Cristo, ¿sí? La aceptación de la culpa de la muerte de Cristo. Entonces ya no era el punto céntrico Israel, y de hecho nunca fue. El punto de la gloria de Dios siempre fue Cristo, siempre apuntaba a Cristo. Solo que ellos creían que apuntaba a ellos se creían mejor que los demás. Pero el punto centro de la adoración y la alabanza siempre fue Cristo. Y a través de Cristo todos aquellos que crean en Él. Sí, y miren, como les decía esto, los que se arrepentían y aceptaban la culpa eran injertados o puestos de nuevo, en caso de los judíos, de los israelitas nacionales, en el olivo. ¿Sí? Hechos 2, 36 y 37. Pedro aquí comienza a decirles todo lo que hicieron, que mataron al Señor, que eso estaba profetizado, pero ustedes son culpables porque ustedes le llevaron a la cruz, ustedes tienen la culpa. Y miren lo que pasa ahí. 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿sí? Miren lo que se ve, la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ven? Ellos aceptaron. Pues Pedro les dice, ustedes mataron, y ellos dicen, sí, nosotros le matamos, nosotros somos culpables, ¿sí? Pues por eso es que, volviendo a nuestra posición de Romanos, ¿sí? Cuando Pablo hace esta pregunta retórica, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces ahí sí nosotros también podemos decir, no, en ninguna manera. Ya lo hemos demostrado. Dios hizo su fidelidad a través de esto. Dios fue fiel, porque si no enviaba a Cristo, ninguna promesa podría ser reclamada por ustedes. ¿Por qué? Porque nunca la hubiesen cumplido. Solo en Cristo podían haber cumplido las promesas. Y solo Cristo pudo reclamarlas todas. Y eso es lo que pasó. Sí, por eso es que Pablo reacciona y dice en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Dios es fiel, cumple sus promesas, siempre las cumple. Y la manera en que las cumple es impresionante, hermano. Miren lo que pasa. En un rato vamos a llegar a Romanos 11. Los israelitas reciben la ley, reciben la palabra, reciben todo eso, comienzan a endurecerse, envanecerse, hacerse, creerse lo mejor de lo mejor, incluso más que Dios, porque creían que ellos eran el amado de Dios. Y porque muchas veces Dios se refiere a Israel como el amado, pero esa palabra no se refería a Israel, se refería a Cristo. Y a través de Cristo ellos también, obviamente, pero ellos entendían al revés, ¿sí? Entonces, esa era la cuestión. Y ellos se endurecen y los gentiles se comienzan a convertir y el plan de Dios comienza a cumplirse de una manera impresionante. Y comienza a darse y a fundarse el verdadero Israel. Hay solo un olivo, recuerden, ¿no? Y solo hay una planta de olivo. Y se injertan las ramas naturales y las ramas y las injertadas. Y es solo una planta, ¿sí? Que es Cristo. Cumple sus promesas. Sí, pero miren cómo Dios cumple sus promesas. Los primeros conversos fueron judíos. Los 12 eran judíos, los 120 que estaban ahí eran judíos. Cristo era judío, descendiente de la tribu de Israel, ¿sí? De la tribu de Judá. ¿Sí? Y es encomendada la predicación a los judíos. ¿Sí? Y miren lo que pasa cuando se cumple esto, se da en Pentecostés, de Hechos capítulo 2, estando en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo,
Sí, eso se dio en el Pentecostés, que era una fiesta que se llamaba la quincuagésima, y que se contaba después de la Pascua, 50, sí, 50 días después de la Pascua. Cristo muere. ¿Saben cuánto tiempo se queda en la tierra? 40 días, demostrando y haciendo señales, dice el libro de Hechos. ¿Y saben cuándo reciben ellos el Pentecostés? A los 50 días. Y se cumple la promesa escrita de que todas estas fiestas solo eran un símbolo de lo que estaba cumpliéndose. Cristo, la Pascua verdadera, y las primicias, la quincuagésima, se cumple en la iglesia a través de los apóstoles. Dios cumple todas sus promesas. Por eso es que dice, no, Dios no está incumpliendo sus promesas, las está cumpliendo. El problema es que ustedes no las están viendo. ¿Sí? Y era parte del plan de Dios, sujetar a todos a desobediencia para salvar a todos. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace. Y es impresionante. Por eso es que Pablo en Romanos 11 termina en adoración. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sí? La desobediencia de los judíos, ¿cuál era? Ellos eran legalistas, creían que podían salvarse por sus obras, no por las obras de Dios en ellos, que era distinto. Los gentiles, ¿cuál era su pecado? Ellos hacían y practicaban pecado libremente, incluso siendo moralistas, porque no lo hacían para la gloria de Dios, lo hacían para ellos. Todos estaban en desobediencia y Dios les deja todo en su desobediencia para tener misericordia de todos y cumplir todas sus promesas a través de Cristo, el Israel de Dios. Sí, vamos a Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está. Dios cumple sus promesas. Por eso es que Pablo reacciona y dice, no, no voy a decirme que Dios no cumple. En ninguna manera, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Sí? Por eso dice, Dios es verdadero y todos ustedes son mentirosos. Porque Pablo ya ha demostrado, ¿sí? Que ellos no recibieron las promesas por su rechazo abierto al Evangelio. Dios cumplió todas sus promesas en Cristo, ¿sí? Y en Cristo y en Cristo todo Israel, el Israel espiritual, ¿sí? Y miren lo interesante que Pablo cita a David, y es un salmo bien conocido, ¿sí? Es el Salmo 51. Sabemos que David escribió ese salmo, ¿sí? Cuando después de haber cometido el pecado del adulterio y también del asesinato, y David habla de su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y ahí dice, tú eres justo en tus juicios, ¿sí? Y es una parte del Salmo que cita a Pablo y pone aquí, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, miren el principio en el cual cita Pablo, dice, nosotros vamos a acceder a tu misericordia y sabemos que tú eres justo y perfecto, porque nosotros reconocemos que somos pecadores. Y por eso es que Pablo cita a David, porque David reconoce y dice, yo soy pecador, yo nací en pecado, no solo yo soy pecado, y tú eres justo en tus juicios. ¿Sí? Entonces ese es el principio en el cual Pablo cita. ¿Sí? David reconoce su culpa, por ello reconoce la justicia de Dios. El impío, sea judío o gentil, si no reconoce la culpa, no reconoce la justicia de Dios. Al reconocer la justicia de Dios, reconoce a Cristo y es justificado. ¿Sí? Entonces ese es el principio fundamental de la justificación, reconocer la culpa. No es solo decir soy culpable o decir tengo pecado, es reconocer como David lo hace y como cita Pablo a David diciendo, yo hice mal porque soy pecador, soy inmundo, contra ti he pecado. Yo reconozco esto y a través de esto necesito que tú eres justo, necesito al Señor, necesito al Salvador. Sí, vamos a ir a la siguiente sección del verso 5 en adelante. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, que diremos será injusto Dios que da castigo, hablo como, ¿sí? Miren la dureza que expone Pablo aquí de un corazón endurecido, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decir un hombre esto, no? ¿Sí? Dice, si mi justicia hace resaltar su justicia, y pues es que Pablo dice como hombre, ¿sí? Dice, Dios no, ¿cómo es justo al castigarnos si es que, o sea, ¿cómo va a castigarnos Dios si mi injusticia hace resaltar la justicia de él? ¿Sí? Esta pregunta solo proviene de un corazón rebelde, ¿sí?
que un corazón endurecido, como ya vimos en Romanos 1, en todos esos versículos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el verso 21-22 dice de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios y se hicieron necios. Entonces, es más o menos como decir, o sea, pero si Dios es bueno, entonces ¿para qué ponerle alcohol? Si Dios fuera bueno, no hubiera alcohol y yo no tomara. Algo más o menos así están diciendo ellos. O sea, ¿cómo va a ser justo eso? O sea, ¿y quién te ha dicho que tú tienes que tomarlo? Es tu pecado, tu concupiscencia que te lleva a eso. ¿Sí? Aunque los judíos se creían justos en este punto y superiores, actuaban peor que los gentiles. Y ese era el problema. Pues nosotros somos Israel, somos santos. Y viene Juan el Bautista y les dice, camada de víboras. Ojo, miren cómo les llaman. ¿Sí? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. ¿Sí? Entonces ellos están diciendo, ustedes son hijos de Satanás. Y no digan que ustedes tienen a Abraham por padre. No se arrepienten, la ira de Dios va a ir en contra de ustedes. Entonces, no, es que nosotros somos hijos de Dios, somos descendientes de Abraham. Pero si fueran descendientes de Abraham, creyeran en mí. O cuando dice el Señor hablando de Moisés, sí, porque Moisés de mí habló, ustedes me rechazan. Sí, entonces era el problema. Y vuelve a hacer Pablo enfatizar, dice, en ninguna manera. ¿Qué te pasa? O sea, en griego esta frase es más fuerte, ¿sí? O sea, es como decir, eres un estúpido, eres un idiota. ¿Cómo se te ocurre decir eso? De que tu pecado hace resaltar la justicia de Dios y por eso Dios tiene que premiarte. ¿Qué te pasa? O sea, estás loco, ¿sí? Dios no es injusto en ninguna manera. Sí, Dios es justo sobre todas las cosas. El hombre pecador o inmundo reclama al juez de toda la tierra. Miren, es una locura. O sea, el hombre que nació en pecado, fue concebido en pecado y desde el embrión era pecado, le dice al Dios todo soberano que es injusto. O sea, alguien que se está bañando de inmundicia todo el tiempo, le dice al perfecto y santo Dios, eres injusto. ¿Sí? Es una locura total. O sea, el único que puede hablar de justicia es el que es justo. Y el único justo, perfectamente justo, es solo Dios. Solo Dios es justo y solo Él puede juzgar. Y por eso es que la salvación solo se centra en Dios mismo. Miren, Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Y ven? Él es justo y Él justifica, no hay otra forma. Puedes justificarte tú, no puedes. Puedes salvarte tú, no puedes. Dios tiene que justificarte y Él le hace justicia. Entonces, no es como la frase que dicen que en la cruz del Calvario unos recibieron justicia y otros recibieron el amor. No, todos recibieron justicia, porque el sacrificio de Cristo fue justo, ¿sí? Y aquel que recibió la justicia de Dios acompañada de su gracia. ¿Por qué? Porque fue justo. Dios recibió el pago justo, ¿sí? Cristo derramó su sangre justamente y la ira de Dios se derramó sobre él. Entonces todo aquel que cree es justamente recibido como hijo, porque el Hijo perfecto de Dios derramó su sangre y cumplió la justicia. Por eso es que dice, Él es el justo y el que justifica. Y aquel que no cree, justamente se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no cree. ¿Sí? Entonces miren lo que dice en el 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? ¿Por qué me juzga Dios? Eso es como decir, miren, yo ponía un ejemplo aquí, eso es como decir si un asesino, un traficante diría, a ver, o sea, por lo que yo hago, los policías, los abogados, los fiscales, todo el sistema judicial y penal tienen trabajo. Entonces, ellos no deberían juzgarme, deberían recompensarme porque gracias a mí tienen trabajo. O sea, imagínense si una persona que hace ese tipo de delitos diga eso ante un juez, ante un fiscal o ante un policía. ¿Cómo le vas a reclamar y decir que, o sea, gracias a ti tienen trabajo, entonces, bueno, entonces recompensémote en vez de enviarte a la cárcel? O sea, algo más o menos así de absurdo está diciendo el que reclama. Por eso es que es la dureza del corazón, es impresionante. ¿Sí? Tú no puedes reclamarle a Dios de ninguna manera. ¿Sí? Y voy a leerles una porción de Romanos 9, que es más o menos una
algo parecido aquí en este punto. Por ejemplo, cuando se habla de la elección soberana de Dios y que Dios escoge. Y mire lo que pasa, cómo reacciona, digamos, este hombre que Pablo piensa mientras trata de responder esto, porque dice, Dios escogió y ya se acabó. Pero es que, ¿cómo va a escoger Dios? No, no es justo. Miren lo que dice. Voy a leer en la palabra de Dios para todos, en Romanos 9:18 dice, entonces Dios tiene compasión del que Él quiere tenerla y también es duro con quien quiere serlo. Así que si alguno me pregunta, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? ¿Sí ven? Entonces dice, o sea, Dios hace su voluntad, entonces ¿por qué Dios me echa la culpa a mí? ¿Qué culpa tengo? Y Pablo responde, hombre, no me salgas con estas cosas. Tú eres un ser humano, no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que le hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que le hacen enojar, quienes serán destruidos. ¿Sí? Entonces, es literal lo que Pablo está diciendo. Es como si una olla te cobrara vida y dijera, oye, pero no me hagas decir, yo quiero ser taza. ¿Cómo se te ocurre desafiar a Dios? O sea, no puedes. ¿Sí? Entonces, es la respuesta de un corazón endurecido, es decirle, no, es que la culpa de mi pecado eres tú, Dios, porque ¿para qué pones el alcohol o las drogas o las mujeres tan guapas? ¿Yo qué culpa tengo? Ya. Bueno, entonces el último versículo, como les decía, Pablo va a concluir, ¿sí? Y algunos le acusaban de eso a Pablo, ¿no? Les decían que hagamos males para que vengan bienes, ¿sí? Porque Pablo siempre dejaba en claro en cada lugar que hablaba de que la salvación era por gracia y disputaba ardientemente por eso, ¿sí? Tanto en el bando legalista como en el bando libertino. Si ustedes podemos verlo claramente en la escritura cuando se habla del legalismo, de la circuncisión y dice, y pelea con Pedro y le dice, tú vives como un gentil y ahora vas a querer judaizarlos, o sea, ¿qué te pasa? Y después escribe a los Gálatas y les dice, a ver, ¿qué les pasa? Eso no es así. Ya, y les comienza a escribir. Y también cuando había libertinos que querían hacer lo que querían, porque ya no estamos en gracia, podemos vivir pecando para que la gracia abunde. Y Pablo dice, no, en ninguna manera, ¿qué les pasa? Él dejaba claro esta cuestión, ¿sí? Atacaba tanto el libertinaje como el legalismo, ¿sí? Y muchos le acusaban de que él predicaba libertinaje, lo cual era mentira, y le aclaraba en todas las porciones. Pablo enseñaba con claridad que la identidad de Cristo era la santidad, ¿sí? Porque decía, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ya no prestemos nuestros miembros para la injusticia, de ninguna manera, no podemos hacer eso, ¿sí? El problema es que los judíos creían que la santidad era algo exterior. Entonces era manejarse bien, hablar bonito, ser circuncidado. No, el problema está adentro. Y eso es lo que Pablo decía, el problema está adentro. ¿Sí? Y él exponía con claridad el Evangelio. Entonces dice, la condenación de ellos es justa porque nosotros nos estamos enseñando eso. Nosotros le enseñamos la libertad que Cristo nos da y la libertad que Cristo nos da es ser santos en Él, no en nosotros, no con nuestras ideas, no con nuestros conceptos. Era absurdo lo que ellos creaban. Era absurdo creer que comer espigas era pecado. La escritura no decía eso. O sea, decía que ellos, es más, la ley decía que sí podían. Y decían que hacer bien en el día de reposo era pecado. ¡Qué locura! Y por eso es que el Señor les confronta, les dice, está bien hacer el bien el día de reposo. Y decía, y se ponía el Señor mal porque decía, ¿cómo es la dureza de su corazón? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Entonces es lo que Pablo también ataca y trata de decir, no, yo no estoy enseñando eso de ninguna manera. Ahora, ¿cuál es nuestra aplicación a nuestra situación actual? Que nosotros no caigamos en la misma de los judíos. Entonces ahora decimos, los de la iglesia, ahora nosotros somos la iglesia del Señor y hemos sido siempre el Israel de Dios, entonces nosotros reclamamos todas las promesas. Si es que vives en Cristo, no en ti. Y por eso es que Pablo hace una fuerte exhortación, y con eso vamos a terminar, en Romanos 11:18, ¿sí? Que es la que exhorta a la actitud de los gentiles. Y les dice, no te jactes contra las ramas, si te jactas,
Sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Le dice, a ver, hermanos, ustedes fueron injertados, ellos son ramas naturales, no te jactes en contra de ellos. Y tú no te sostienes solo, la raíz te sostiene a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ah, te jactas de que ellos fueron cortados y tú fuiste injertado. ¿Sabes por qué fueron injertados? Fueron quitados de ellos, dice Pablo. Por su incredulidad fueron quitadas, pero tú por la fe estás bien. No te envanezcas ni te sobrevezcas, sino teme. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Sí, Pablo no está diciendo que alguien que está puede caerse. Pablo está diciendo, seguramente tú no estás, porque si te enorgulleces, tú no eres de Cristo. Tú tienes que humillarte. Tú no eres más que nadie. Todos somos iguales y por eso es que Pablo siempre habla de la jactancia, que la única jactancia es Cristo. Y dice, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos en Cristo uno solo. ¿Por qué? Porque podía pasar que los gentiles y puede pasar que nosotros como cristianos decimos, nosotros, miren, nosotros recibimos todo, nuestro Padre es Abraham, oh, gloria a Dios, y cantamos canciones, y decimos, somos la iglesia, somos la amada. Pero si estás en Cristo, si no teme, si estás en Cristo, porque Dios no tuvo misericordia de aquellos que eran receptores de las promesas y tú mismo. Entonces, por eso es que Pablo dice, mira, en el verso 24 dice, de Romanos 11, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, cuánto más de estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Así que dice, a ver. Ustedes fueron injertados, sí, pero ellos son ramas naturales. Así que cuidado. Ellos con más razón pueden volver a ser injertados, porque ellos entienden muchas cosas más de las que ustedes no entienden. Así que no se ensorbebezcan, no se enorgullezcan, sino teman. ¿Quieres ser el Israel de Dios? Pues cree, teme, tiembla delante de Dios. ¿Sí? Y de la palabra. Amén. Así que vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esta noche, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice nuestras vidas. Gracias por acompañarnos, Señor. Haz tu obra perfecta en tu palabra, Dios. Nosotros no somos nadie, Señor, y permítanos temer, permítanos, Señor, humillarnos y no creernos más, no caer en el error de los israelitas nacionales, Señor, de llenarnos de orgullo, creyendo que porque somos la iglesia, Señor, o porque vamos a una iglesia, más bien dicho, porque si somos permaneceremos, pero si simplemente vamos o tenemos ciertos distintivos o llevamos nuestra Biblia, ayúdanos a temer, Señor, y realmente tener una actitud, porque el orgullo no es una actitud cristiana, Dios, y si no estamos en esa actitud, pues quiere decir que todavía no somos de ti, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate a través de tu palabra en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Orlando. La verdad que, wow. Teme y tiembla. Esas últimas palabras me quedaron retumbando. No ser religioso no es creer que porque somos el pueblo de Dios tenemos que jactarnos de eso, ¿verdad? Qué tremendo mensaje. La verdad que no sé si le pasa a ustedes, pero cada vez que se expone una porción de la carta de los Romanos, cada vez que avanzamos y vemos argumentos de Pablo, cómo pone a todos bajo la lupa de Dios y bajo el justo juicio de Dios, me siento cada vez más pequeño. Me siento cada vez más pequeño y necesito que el Señor me muestre más su gracia, me muestre más su misericordia, me muestre su salvación y wow, es tremendo, es tremendo. Gracias Orlando por tu fidelidad, les ponen la palabra como nos has llevado a través de toda la carta de Pablo, varias cartas más, a explicar lo que él argumentaba delante de estos judíos, estos religiosos. La verdad que tremendo. Yo estoy bendecido, hermano, no sé ustedes. Abran sus micrófonos el que quiera y comente, quiera aportar algo, preguntarle algo a Orlando esta línea, aprovechémoslo que antes que se corte su línea, su red. Gracias Luis, gracias por el espacio.
Gracias por el tiempo de poder acotar o de poder preguntar. No, solamente poder preguntar a Orlandito, ¿no? Con respecto al último que Orlando exponía, el que decía, ¿no? Que, o sea, mi pregunta es el hecho de que o sea, el orgullo continuo en una persona que frecuentemente va los domingos, va los miércoles o los martes, que canta himnos, y aún podríamos decir que conoce la escritura, y es una persona que posiblemente tal vez habla ciertos versículos, ve ciertas películas, tal vez por ahí lee ciertos libros cristianos, pero el orgullo está frecuente en esta persona, está continuamente el orgullo en esta persona, a tal punto que, como tú decías, no discrimina a los demás, se considera superior a los demás. ¿Podríamos llamarle a esta persona que es un cristiano? O sea, esa sería mi pregunta, Orlandito. No sé si nos podrías ayudar en este punto. Bueno, la verdad yo no puedo. La palabra de Dios es suficiente. Así que, bueno, vamos a un pasaje en Primera de Juan, que creo es conocido para todos ustedes. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a abrir aquí en el teléfono por cuestión de que no tengo luz. Pero vamos a ir Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Sí. Dice la palabra del Señor: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero voy a leer desde el 9 para entrar en contexto. Perdón, otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la palabra del Señor aquí es clara. Sí, y me encanta cómo es tan perfecta en todas las cosas que expresa. ¿Sí? Habla de una palabrita, dice, el que practica, dice. ¿Sí? El que practica, dice. ¿Cuál es el que practica? El que practica está pendiente de hacer algo continuamente y se esfuerza por mejorar en eso y es parte de su vida. O sea, por ejemplo, un deportista profesional, un futbolista, él practica el fútbol. ¿Qué quiere decir? Que va a entrenamientos todos los días, que está pendiente de eso, que come, se alimenta bien, que cuida su cuerpo, no se desvela, porque él practica el fútbol. Asimismo, una persona que practica el pecado, toda su vida está pendiente de eso. Aunque puede ser moralista, como ya Pablo explicó, ¿sí? O sea, puede llevar su Biblia, puede ir a una iglesia, puede decir, como tú dices, leer himnos, pero el orgullo es la permanencia del orgullo, la permanencia de cualquier pecado está demostrando que seguramente él no es creyente. Ahora, un creyente puede ser orgulloso, claro, pero la diferencia va a ser que él se va a arrepentir. Él se va a arrepentir. Él va a reconocer su orgullo, su pecado, cualquier situación. Él puede, por ejemplo, ser muy orgulloso, un hombre que estudia mucho, que lee mucho, y va a llegar a un punto en el cual se crezca y se crea suficiente en todas las cosas, y después de eso, como creyente, se da cuenta que hiere a sus hermanos y alguien le llama la atención. Puede que en un momento él diga, no, yo estoy bien, pero es que ustedes no aprenden, deben de leer. Pero va a llegar un punto en que la palabra la va a cortar y se va a arrepentir. Y va a decir, hermanos, yo estos días he estado mal, hermanos, estoy siendo orgulloso, estoy pecando contra ustedes. Entonces, él admite, reconoce su pecado, se arrepiente y sigue. ¿Sí? Entonces, sí, por eso es que Pablo en esa parte hace ese énfasis y dice, ustedes deberían temer. O sea, no deberían envanecerse, deberían temer. Porque ellos como que están diciendo, nosotros estamos en vez de Israel, qué chévere, entonces ellos fueron sacados, nosotros somos injertados. Sí, pero por su fe, porque si no tienen fe igual se van a ir. No sirve de nada que ustedes estén en la iglesia, alzando las manitos, pero si su vida no muestra a Cristo, ustedes no están en Cristo, y eso quiere decir que nunca han estado y serán enviados al infierno.
Entonces Pablo y Juan y la Biblia en sí habla con claridad acerca de eso. No habla de una vida de perfección, no habla de una vida de santidad absoluta, pero habla de una dedicación a eso. Eso sí, un camino marcado hacia allá. Y el impío no puede mantenerse en pecado, entonces él no puede quedarse ahí. Que digo, el creyente, perdón, no puede mantenerse ahí, porque su naturaleza ha sido afectada, ha sido cambiada, y él se arrepiente. Y puede fallar, pero se arrepiente, y se levanta, y crece, y camina, como Pablo mismo dice. Ciertamente no creo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué hago? Prosigo a la meta. Dice, no, todavía no lo logro, muchachos, pero eso hago. Eso es lo que hace el creyente. Entonces, en eso yo creo que la Biblia es clara en ese punto de que una persona, por eso es que no podemos evaluarles por sus acciones, tenemos que evaluar sus vidas, que es distinto. Una persona puede ir todos los domingos a la iglesia, puede estar en todos los estudios, pero ¿cuál es su corazón al hacer eso? Eso es lo principal, porque uno puede que en cambio no vaya, pero y sí trate de ir, porque también es una marca del creyente congregarse. Sí trate de ir y vaya de vez en cuando, pero no se va a dejar de congregar. Pero el otro solo está porque quiere agradar a alguien, qué sé yo, y hemos visto muchos de esos casos. Entonces es más bien el corazón con el que él va, la actitud, sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ese es el punto en sí. Entonces la práctica, sí, el anhelo, el amar a nuestros hermanos, o sea, las marcas distintivas de Cristo en nosotros. Entonces, creo que eso podría ayudar. Gracias, Orlandito, gracias. Amén, amén, gracias. Gracias por la instrucción, Orlando. Creo que todos aquí damos testimonio de eso, ¿verdad? El Señor nos ha impuesto un nuevo corazón, nos llama a salvación, hace un proceso de regeneración en nuestras vidas, pero también nos llama a santidad y el vivir en santidad no es vivir siendo un santurrón, que es distinto. Aquel, como decía primera Juan, el mismo apóstol decía, aquel que permanece siendo pecado, bueno, hay que mirar y observar, como decía el hermano Orlando, el testimonio de vida, hay que ver las acciones, hay que ver la forma de vida, a ver si está reflejando un verdadero carácter cristiano. Obvio que no está ni en vos ni en mí decir este hombre es salvo o no, pero al árbol, como dice Cristo, se lo conoce por los frutos. Y es evidente y va a ser mostrado a todos, a la corta o a la larga, que ese árbol que es bueno va a dar buenos frutos. Me impacta cómo el Señor trastorna nuestros corazones, y la palabra trastornar en el griego habla de darlo vuelta de pies a cabeza, ¿no? Completamente. Y nos saca de lo que éramos y de practicar el pecado a llevarnos a amar la santidad, a amar la justicia, a amar su gloria, de tal manera que podamos esforzarnos cada día en caminar como Él nos manda. La verdad que somos todos llamados a esto, ¿verdad? Y vuelvo al principio, no hay jactancia. ¿Cómo nos vamos a jactar de ser alguien que se considera bueno, limpio, santo? No hay jactancia, no hay jactancia. Ni aún aquellos que eran pueblo de Dios, el Israel de Dios, ¿no? Que ya nos enseñó el hermano Orlando que el Israel de Dios es Cristo, ¿no? Y todos aquellos que han sido llamados a través de él a la fe. Así que, wow, tremendo. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar, aproveche. Orlando está dispuesto, está disponible. Lo tenemos con nosotros todavía, así que Rafa, Diego, Roberto, siéntanse en libertad de hacer y preguntar lo que deseen. A ver, mi hermano Juan va a compartir algo, creo que. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. A todos mis amados hermanos en Cristo. Que el Señor nos siga ayudando
cada vez que estudiamos, que miremos a Cristo, cada vez que prediquemos a Cristo, porque a veces puede pasar, y me pasa siempre humillado ante Dios, puede estar en una predica, yo, no, cuando es Cristo, 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 siempre. Cristo, Cristo, y todo lo que somos por la gracia de Dios. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, porque si miramos espiritualmente, hoy en las iglesias, muchos han llegado y están llegando a las iglesias, está lleno, pero eso no les va a hacer salvo. Van a ser salvos si llegan a Cristo. Y eso nomás, mis amados hermanos, y día a día que Dios nos vaya enseñando con su Santo Espíritu. Y todo lo que hagamos sea para la gloria, y siempre, hermanos, para la gloria y la honra de Dios, todo el tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Algo que quería acotar, que me vino a la mente, es que a veces nosotros cuando comenzamos a estudiar tenemos dos problemitas. El uno es el ego, sí que tenemos que luchar con eso, así que de paso también les pido oración por los que estamos en seminario, estamos estudiando. Sí, que no, en realidad el ser humano no necesita mucho para jactarse, se jacta de cualquier cosa, ¿no? Pero y cuando tiene motivos, con más razón se jacta. Entonces esa es una. Y la otra que también es como que cuando decimos, no, pues entonces Dios hace y Dios nos impulsa a hacer, porque de Él viene el creer y el hacer, claro. Pero la Biblia también dice que no es que hagamos las cosas cada vez que Dios nos impulsa, sino cada que tengamos oportunidad. ¿Sí? Y eso es parte de vivir en la gracia de Dios. Muchas veces no queremos hacer el bien porque nuestra naturaleza caída no nos deja hacer, pero tenemos que hacerlo no cada que Dios nos impulsa, sino cada que tengamos oportunidad. A veces decimos, no, es que yo no siento. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí también me ha pasado, es que no, yo no siento, yo ahorita no siento compartir con el hermano. Yo estoy con iras y no quiero, pero Dios te manda que le ames, que le perdones. A los que somos casados igual. No es que ahorita no, ahorita estoy enojado y no quiero saber nada de esta mujer y ay, no sé qué. Y Dios te llama, ¿vale? Como la iglesia, no cada que Dios te impulsa, sino cada que tengas oportunidad y la oportunidad está ahí mientras Él está ahí contigo, entonces tienes que hacerlo. Entonces que Dios nos ayude porque solo en Cristo en realidad podemos hacer eso, porque solo Cristo es el esposo perfecto y el hombre perfecto y el pastor perfecto y el líder perfecto y a Él sea la gloria. Perdón Luis, solo quería acotar algo con respecto a lo que decía Orlandito, es verdad, ¿no? Me recordaba Romanos 2:7, ¿no? La porción pasada que se decía que vida eterna los que perseveran en bien hacer, ¿no? Ah, porque no es que solamente, como decía Orlandito, ¿no? Dios va, claro, la Biblia dice, ¿no? Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero no es que en el sentido de que tú siempre tú vas a tener ese anhelo, ese deseo, ese sentir, no. Estamos en esta carne, estamos en esta carne que continuamente es como la gravedad, hacia abajo y menos hacia arriba. Entonces, somos llamados, dice, no, perseverando en bien hacer, somos llamados ahora, como decía Luis, ¿no? Y como dice la palabra, perdón, más que todo, por ese nuevo corazón que Dios nos ha dado y por ese nuevo espíritu que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces ahora tenemos esos nuevos deseos, ese nuevo sentir, y nosotros somos los encargados también de movernos a eso. Somos los encargados. No es que Dios te va a tocar a ti la alarma a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana o Bloom te va a despertar para que tú te levantes. No, tienes que poner la alarma. Tenemos que poner la alarma. Tenemos que, no sé, algo tenemos que hacer, pero para que nos levantemos y cuando Charles Spurgeon creo que decía que y cuando no tengo ganas de leer, de orar es cuando más tengo que orar. Es cuando más tengo que orar. Entonces, es una vida continua de esforzarnos continuamente, ¿no? Vida eterna, los que perseveran en buscar el bien hacer, dice, ¿no? Tenemos que luchar. Para el apóstol Pablo hablaba, ¿no? De de lo que se golpeaba en sí mismo en su carne. La carne, la verdad, como una vez más digo, no, la carne siempre es para abajo como la gravedad y no para arriba.
Así que solamente quería acotar eso nomás, queridos hermanos. Amén, hermanos, amén. Todo lo que aportan y comentan es real, es real. No nos manejamos por el ánimo, por las ganas, por las circunstancias, debemos esforzarnos. Somos llamados a ser un pueblo que marque la diferencia, que es distinto. En este sentido, como decía Javier, en perseverar, esa palabra tan importante, tan fuerte, ¿no? Perseverar. Es continuar atrás del tiempo, ¿no? Y siempre me venía todo el tiempo este pasaje que también Pablo a través de sus cartas nos enseña cuando un atleta lucha en la carrera. Dice lucha legítimamente, ¿no? Está continuamente esforzándose en medio de la maratón para sostener su tranco, su velocidad entre varios corredores, su lugar, que no se lo quiten. Que lucha legítimamente, no se trampa, no pone la zancadilla, no codea, no empuja, se cuida de que no lo estorben, pero siempre va directo a la meta, por el camino marcado, no corta camino. No hay forma, no, acá en la santidad no hay forma de cortar camino, no hay forma de llegar más rápido a lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y tampoco podemos decir soy el mejor entrenado, no, todos los días debemos, vuelvo a decir, disciplinarnos, como decía recién el hermano Javier, debemos poner alarma, debemos poner alguien que nos ayude a orar para, che, acordate que a las 6 vamos a orar, acordate que tenemos que estar estudiando, acordate de leer esto, acordate de estar meditando la palabra, acordate, y disciplinar la carne, mortificar la carne, que es lo más difícil, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí es lo más difícil que tengo de hacer en el diario vivir. Me cuesta orar, me cuesta leer la palabra, me cuesta estudiar, me cuesta practicar la santidad, necesito doblegar mi corazón. ¿Es el Señor quien me impulsa? Sí, pero como decía recién el hermano Orlando, tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de hacerlo, de hacer el bien en todo momento. Y extendernos hacia la meta, al supremo llamamiento. Eso lo dice Pablo, nos da ese ejemplo. Muchachos, tengan paciencia, pero no dejen de correr, dice, no dejen de correr, no dejen de correr. Y la meta es Cristo, la meta es la vida eterna, la meta es alcanzar, llegar a lo que Él se está transformando a hacer, que es su imagen en nosotros. Y no va a depender de nosotros, va a depender de Cristo que nos va santificando. Pero en nosotros está el hacer, el obedecer, estar ahí constantemente perseverando, vuelvo a decir. Es tremendo. Bueno, hermanos, sigamos meditando en esto. Yo los animo a que miércoles a miércoles se expone una porción de la palabra, de la carta de los romanos, pero que estén meditando y escuchando, y lo vamos a empezar a hacer a partir de este momento, vamos a empezar a compartir estos mensajes en el grupo de romanos, en WhatsApp, para que lo puedan estar escuchando nuevamente, para que puedan estar meditando. Me gustaría que estén leyendo las porciones anteriores. ¿Por qué? Porque esto es todo un hilo conductor que Pablo utiliza a través de toda la carta, exponiendo y dando argumento tras argumento, hasta llegar a un punto culmine de la carta, que es tremendo los últimos capítulos. Pero es necesario seguir el hilo a Pablo, cómo él va dando cada sentido a lo que está diciendo, ¿no? Y estar atento a lo que la carta, cómo nos va guiando. Cuando comenzamos esta aventura de poder predicar la carta a los romanos con esto en el corazón, en Javier, en Orlando, en Andrés, que hoy no estuvo, Orlando me dice, pero nos va a llevar algo de 2 años, y es real, nos va a llevar algo de 2 años. Perseveremos, hermano, en la oración para poder perseverar escuchando y estando delante de la palabra durante 2 años en esta carta. Frutos va a haber muchísimos, luchas va a haber muchas más, aflicciones por doquier, pero les aseguro que llegar a la meta de esa manera y orando y clamando al Señor va a ser de una gratificación, de una gloria tremenda. Así que, hermanos, no desmayen, no desfallezcan, no se desanimen, estemos orando unos por otros, estemos orando por este tiempo en la palabra, por este tiempo de exposición, por los que van a exponer cada miércoles. Tengamos en cuenta que somos hombres que vamos a fallar. Somos hombres con un corazón pecador. Pero confiamos en aquel que sostiene nuestra vida. Aquel que nos ha llamado con llamamiento santo, dice la palabra. Por tanto, tenemos que prevalecer, tenemos que soportar, tenemos que permanecer. Amén. Así que, hermanos, bueno,
No sé si alguien más quiere aportar, comentar o preguntar. Por ello estaremos en tiempo para que pudiéramos terminar, pero hay tiempo, el que quiera. Bueno, no hay más comentarios, no hay más preguntas. Orlando, gracias por hacer el esfuerzo. Gracias a Dios por la conexión que tuvimos. Gracias por la exposición, gracias a los hermanos por participar, por estar, por permanecer, vuelvo a decir. Gracias. Es de mucho ánimo para mi corazón ver la obra que él hace a través de ustedes. Es de mucho ánimo, no se dan ni idea. Así que le voy a invitar, estuvo muy callado hoy, esta noche, pero me gustaría que nuestro hermano Rafa pueda, si él lo desea, guiarnos en oración para cerrar el tiempo. Si se puede, me gustaría mucho. Gracias, Rafa. Amén, amén, mis hermanos. Realmente fue una enseñanza bonita, clara, concisa. Realmente no hubo nada más que añadir. Y gracias por Orlando, por la palabra. Y oremos. Oh Dios, Padre Santo, Dios bendito, te damos gracias, oh Dios, por cada vida, oh Dios, que está presente, está conectada en este lugar, oh Dios, Padre. Te pido que bendiga sus vidas, fortalezca sus vidas, que bendiga su familia, sus casas, sus hogares, oh Dios Padre. Sabemos el esfuerzo que es conectarnos, oh Dios Padre, pero gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Bendigo a cada uno de ellos, oh Dios, para seguir adelante, oh Dios. Gracias por este tiempo muy bonito de enseñanza. Gracias por tu palabra, por la carta de Romanos también. Oh Dios, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, que podamos seguir cada vez alimentándonos más de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Orlandito, que Dios te bendiga. Gracias, Luis, Rafa, que Dios te Gracias a bendiga. todos. Dios los bendiga, que tengan buenas noches, que descansen. Bendiciones, mis Gracias. hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones Hasta para el todos. próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene. Hasta Un luego. abrazo, Señor. Bendiciones.